Como CEO o CISO, ¿estás preparado para ese momento donde todo depende de vos? Hablamos de ese instante crítico donde la continuidad del negocio está en juego. Porque hoy más que nunca, la resiliencia digital no es un concepto técnico, es una responsabilidad de liderazgo. Anticiparse, defenderse y recuperarse rápido, eso es lo que hace y define quién sigue operando y quién queda en el camino. Quédate porque hoy en la entrevista vamos a hablar de un tema que es realmente importante. Cuando todo falla, ¿cómo diseñamos estrategias, arquitecturas resilientes que permitan adelantarse, que permitan defenderse y permitan recuperarse sin freno al negocio? Bienvenidos a otro Tech Flash Interviews. Soy Valdemar Hoffman y hoy nos acompaña Ignacio Conti, Business Development en Fortinet, uno de nuestros socios tecnológicos más fuertes en ciberseguridad. Ignacio, bienvenido. Gracias, Watermark. Un placer acompañarlos. Bien, arranquemos con una idea fuerte. ¿Por qué hoy en Argentina ya no alcanza solo con prevenir? Es una gran pregunta. Y te diría que no solo en Argentina. Hoy prevenir únicamente ya no es suficiente. Tenemos que prepararnos para otro mindset, otra forma de pensar la seguridad. Tenemos que tratar de no solamente tratar de evitar los ataques, sino de aceptar que un ataque te va a ocurrir. Lo malo va a suceder y en algún momento hay que enfrentarlo. Entonces el desafío hoy está en prepararse para detectar rápidamente, contener ese ataque y recuperarse lo más rápido posible. Y a ver, en esa estructura de recuperación, ¿me puedes dar un par de ejemplos? Mira, eso es, como te digo, en este orden, si querés ponerlo de alguna manera, ocuparse de la prevención siempre, ¿ok? Hay que estar preparado para bloquear a un atacante que pueda querer ingresar a tu infraestructura. Pero creo que mucho más importante y el cambio de paradigma hoy es detectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el atacante va a tener éxito en algún momento. Entonces hay que enfocarse en detectarlo, sí, en reaccionar rápido y en poder recuperarse lo más rápido posible. Al final del día uno lo que busca es una orquestación para que minimicemos el impacto de un ataque, tal cual como yo te decía, va a suceder. No es cuestión de sí, sino de cuándo. ¿De cuándo? Claro, tal cual. Y esto obviamente tiene que ver con la resiliencia. No, no, por supuesto. Que una organización sea resiliente, que evite el caos que significa un ciberataque. Y me imagino que ya en este 2025 los ataques y los atacantes juegan en otra liga. Ya están un poquito más evolucionados. La verdad es que, bueno, toda la industria está más evolucionada, pero del lado del atacante, obviamente, imagínate que usan herramientas de automatización, usan inteligencia artificial, tienen herramientas como ransomware como servicio, todo lo que queda a nivel de tecnología que uno utiliza para la defensa, el atacante también lo utiliza de su lado. Entonces la cancha hay que mantenerla siempre lo más nivelada posible. Bueno, pero sabemos que en este concepto, Fortinet está redefiniendo lo que significa la resiliencia. Digo, hoy se habla mucho de lo que dijiste, inteligencia artificial, automatización, gestión de identidades y visibilidad como pilares de la ciberseguridad moderna. Y ahora, desde tu perspectiva, ¿cómo se integran estos elementos para fortalecer la resiliencia en las organizaciones? Mira, ese es el desafío del momento, que eso es lo que estamos trabajando todos en la región y desde mi rol de regional lo puedo ver en todos los países que me toca visitar y cubrir. Y la verdad que obviamente estamos innovando en la aplicación de inteligencia artificial para la ciberseguridad, desde el Security Fabric, que es esa base sobre la cual montamos toda nuestra infraestructura de seguridad y que proponemos a los clientes que consideren como una alternativa a los paradigmas tradicionales, que ya hablaremos de eso seguramente más adelante, y utilizar inteligencia artificial y machine learning como herramientas para detectar patrones anómalos, para responder rápido, para explotar mejor toda esa información que nos brindan las distintas herramientas de ciberseguridad que tenemos habitualmente. FortiGuard Labs, lo conoces, ustedes como socio estratégico nuestro lo conocen y lo usan habitualmente, nos permite contar con toda esa información, toda esa información de amenazas en tiempo real, que nos permite prepararnos y, por supuesto, reaccionar, como yo te digo, más rápidamente y más eficientemente. Es decir, están implementando la inteligencia artificial no solo para el análisis, sino para actuar y responder más rápido. Absolutamente, porque fíjate que una de las principales preocupaciones que tienen nuestros clientes es cómo hacen justamente para responder rápido. Y eso implica analizar grandes volúmenes de información de manera eficiente, de manera ágil, de manera rápida, sacarle valor y aplicarla. Recientemente lanzamos un asistente de inteligencia artificial llamado Forti AI. Vos sabés que siempre nos gusta poner Forti delante de todo. Y es justamente un asistente de inteligencia artificial generativa que nos permite trabajar con nuestras herramientas de gestión
aplicándole, si se quiere, el concepto de una persona adicional al equipo de SOC, una mente, ¿sí? Tal cual, un individuo adicional con experiencia, con capacidad, que pueda ir y consultar toda esa información y traer insights accionables para que una persona, por supuesto, defina cuál es el siguiente paso. Tremendo, tremendo potencial, digo, en todo esto. Mencionamos la visibilidad, la identidad, los entornos híbridos actualmente, ¿no? Claro. Con usuarios trabajando desde cualquier lugar, la visibilidad total que requiere, ¿no? Y las identidades seguras son una parte crítica. Ahora, ¿cómo aborda Forti esto? ¿Cómo aborda Fortinet estos aspectos? Sí, Forti está bien, no pasa nada. No decimos Forti eternamente a nosotros mismos también. Mira, ese tema de identidad, de acceso seguro, validación de postura, son todos conceptos que aplicamos bajo el paraguas de Zero Trust, confianza cero, obviamente una forma de pensar la seguridad que está hoy impuesta en el mundo, desde todo lo que impliquen las tecnologías. No se confía por defecto, nadie es confiable, ni siquiera vos sentado en tu oficina con tu máquina, sos confiable, no porque seas vos, sino porque obviamente vamos a desconfiar de todos. Y eso lo aplicamos en arquitecturas, por ejemplo, de Zero Trust Network Access o acceso de confianza, sin confianza a la red, donde vamos a estar validando y verificando cada conexión, cada dispositivo, cada usuario, cada identidad para controlar el acceso a las aplicaciones de manera segura. Ese paradigma, digamos, de gestionar y de obtener visibilidad a partir de aplicar ese tipo de tecnologías es lo que hoy nos permite estar parados desde el Fabric en una opción muy válida para lo que es el trabajo híbrido moderno. Vos mencionabas el trabajo híbrido y lo podés resolver de muchas formas, pero obviamente el trabajo híbrido te brinda una superficie de ataque mucho más amplia. Vos en tu casa o en un café o donde sea, podés eventualmente tener un riesgo mayor que si estás sentado en tu oficina, o un entorno de operación o una sucursal remota. Bueno, para eso se han armado o hemos armado tecnologías como SASE, por ejemplo, que apalancando el paradigma de Zero Trust nos dan esa visibilidad y ese contacto y ese control en la seguridad. Claro. Entonces, está la parte de inteligencia artificial y la automatización para una respuesta rápida, Zero Trust y gestión de identidad para controlar los accesos y un Fabric integrado para lograr la visibilidad de extremo a extremo. Para mí esto es una combinación potente. Y porque fíjate que lo que estamos hablando es de una arquitectura integrada de ciberseguridad. Y yo creo que ese es uno de los puntos en los cuales Fortinet está trabajando hace rato, pero es necesario seguir profundizándolo como concepto. Dejar de pensar en soluciones aisladas y pensar en arquitecturas integradas. Tal cual, porque tanto en la Argentina como en toda la región, hablábamos al principio, estamos viendo incidentes extremadamente graves. Y digo, ustedes esto lo ven todos los días. ¿Qué tipo de amenazas están golpeando más fuerte? Mira, a nivel regional, vos viste que las noticias salen siempre fulano, mengano, nosotros no vamos a hacer nombre para no ofender a nadie, pero obviamente cualquier CEO o cualquier CISO tiene que estar preocupado de que las amenazas siguen existiendo, seguimos encontrando ransomware más rápido. Pensar que estamos viendo empresas comprometidas en 45 minutos, desde que hay un ingreso inicial hasta que hay compromiso del ambiente, 45 minutos. Nada, o sea, es en tiempos del red de nada. Estamos viendo phishing cada vez más creíble. El uso de inteligencia artificial le permite al atacante ajustar, personalizar, hasta te diría, el ataque de phishing para cada una de sus víctimas, entre comillas, o clientes, si lo querías poner de otra forma. Y obviamente estamos viendo el uso de inteligencia artificial nuevamente en clonar la voz de las personas, en hacer ataques de impersonación o de estafa con videos, con audio. Entonces, directamente eso es un punto que cualquier CISO o CEO tiene que hoy tener en consideración a la hora de plantear cómo hace para visibilizar todo eso, cómo hace para prepararse, para detectar todo eso y cómo controlo quién y cómo se conecta a mi infraestructura para hacer qué. ¿Y qué errores vos estás viendo hoy como más comunes en las empresas que sí tienen algún tipo de solución de seguridad? Es que las empresas, la mayoría tienen todas algo de seguridad, y sí, pero venimos de un concepto mental de pensar la ciberseguridad en función de capas, ¿ok? En capas de inversiones en función de la protección, y muchas veces hemos elegido tecnologías o controles en función aislada. Un buen firewall, un buen antivirus, el mejor firewall, un buen antivirus, una buena solución de seguridad de identidades, pero nunca lo pensamos como una integración, es una arquitectura tipo Frankenstein, ¿no? O sea, voy agarrando pedacitos de cada lado y armando mi propio muñeco,
pero al final del día pierdo agilidad, pierdo visibilidad, pierdo gestión, y eso es lo que hay que combatir hoy. Ese creo que es hoy el error más común que vemos, error. Es un poco la historia, pero es algo que necesitamos concientizar a los clientes, a los que nos están mirando, de que es necesario enfocar de otra forma. Entonces no es falta de herramientas, sino una falta de estrategia tal vez. O una estrategia diferente, ¿ok? Herramientas hay, a veces lo que nos falta es gente, pero necesitamos pensarlo de una forma diferente. Si estamos hablando de orquestar, estamos hablando de detectar, estamos hablando de hacer todo lo que podemos de una manera más ágil, el hecho de contar con una arquitectura integrada, donde cada componente de esa herramienta, de esa arquitectura de ciberseguridad, desde el antivirus o el EDR en el endpoint, hasta el firewall de borde o el WAF que tenés en la aplicación web, se puedan hablar y compartir información para defenderse mejor, ganas en operatividad, en agilidad y en todo lo que hace falta para tener una gestión mucho más eficiente. Bueno, pero esa eficiencia es tiempo. Correcto. Tiempo para actuar más rápido, entonces acá es donde, exacto. Y el tiempo acá vale oro. Obvio. ¿Qué KPI te parece a vos el más crítico para un CISO? Digo, no es cuántos firewalls tengo, no es cuánto, sino más bien digo, cuánto tardo en recuperarme si estoy en un ataque, si tengo un ataque, o en cuánto tiempo detecto una anomalía, o en cuánto puedo deshabilitar o habilitar. Digo, las organizaciones que tienen una respuesta lenta están condenadas de alguna forma a perder la reputación por ser impactadas, ¿no? Y para hacer valer ese tiempo, ¿qué deberían pensar o qué deberían estar haciendo hoy los CISOs para prepararse para la ciberresiliencia de mañana? A ver, lo que tenés que estar pensando como CISO hoy por hoy es cómo yo hago para llevar ese mensaje de ciberseguridad al directorio para facilitar y habilitar las emociones correctas, donde la pregunta que uno tiene que hacer, que uno ayuda a muchos CISOs a que se hagan junto con el board no es si estamos o sea, no es ir a pedir dinero por pedirlo, sino es pedirlo en función de la necesidad. ¿Estoy invirtiendo lo necesario? ¿Estoy invirtiendo en comparación con la industria? ¿Estoy efectivizando esa inversión? Y por supuesto, eso finalmente tiene un impacto en esos tiempos de los que hablábamos. ¿Cómo optimizo el tiempo de detección? ¿Cómo optimizo el tiempo de remediación? Que al final del día es menos dinero puesto arriba de la mesa para que el atacante se lleve. Ok, pero en todo este plan de inversión hay decisiones que una empresa tiene que tomar en cuanto a la arquitectura, en cuanto a las políticas de seguridad, las reglas, que van a determinar que de acá a 2, 3, 5 años estés por delante de las amenazas y no siempre corriendo de atrás. Ese es un sueño y es el desafío que tenemos todo por delante, ¿no? De adelantarnos. Sí, a ver, cuando uno piensa de cara a futuro, digo, ¿en qué me tengo que enfocar? O sea, si yo tengo que establecer la estrategia de seguridad, ¿qué cosas nosotros propondríamos que se mire? Obviamente, uno que es considerar la seguridad informática o la ciberseguridad como un diferenciador, como un apalancador del negocio. No es más un gasto, es una inversión, es un habilitador del negocio. Segundo, si voy a pensarlo desde ese punto de vista, tengo que tener gobernanza del riesgo cibernético. Tengo que poder incorporar la discusión del riesgo cibernético en las discusiones de riesgo empresarial, el riesgo de negocio. Ya no es más un riesgo tecnológico que está por ahí y nadie le da mucha interés. Tal vez un riesgo más del negocio. Hablamos de Zero Trust varias veces. Ese paradigma, ese concepto de pensar la seguridad como no confío en nadie, ni siquiera los que están dentro de las murallas del castillo, es importante que permee hacia aquellos que tienen que tomar la decisión de inversión, porque obviamente eso te va a orientar hacia qué tipo de tecnología y qué tipo de arquitectura vas a armar. Obviamente te hace falta gente, ¿no? Entonces todo lo que sea capacitación, concientización, desarrollo de capacidades de las personas y demás, fundamental. Y finalmente te diría que un punto que vemos muy frecuentemente, tal vez en otras industrias y en ciberseguridad está ganando tracción, es si yo sé que me van a atacar, me tengo que preparar para ese ataque. ¿Y qué tengo que hacer? Entrenarme y practicar qué voy a hacer el día que tenga ese problema. Claro. Entonces, todos los planes de respuesta ante incidentes, no solamente tenerlos, como lindo tenerlo ahí en un contratado o un servicio con alguien, porque pueden hacer confort, obviamente, pero hay que practicar esas instancias. Exacto. Cuando nos suceda lo que no queremos que suceda, podamos reaccionar rápido y ahí. De eso se trata la ciberresiliencia, básicamente, ¿no? Exactamente. Excelentes puntos. Digo, Ese golpe, ¿no? Que te pegan un golpe, pero te volvés a levantar rápido. Se nota, digo, que en el fondo es un tema de gestionar ese riesgo, tanto en la prevención, en la anticipación, como en la recuperación, con una visión a largo plazo. Pero bueno, sabes que sabemos que muchos C-level en la región todavía están madurando esto.
recién están transformando su mentalidad del concepto de, bueno, es un mal necesario, Tal cual. Es un gasto. es un gasto, es un mal necesario, a, no, esto es parte de mi estrategia corporativa. Y hablando de nuestra región, te quería preguntar, ¿qué desafíos de seguridad anticipan ustedes de Fortinet en el mercado latinoamericano Sí. para los próximos años? ¿Y cómo planean enfrentar desde Fortinet estos desafíos? Pienso en voz alta, digo, la evolución del ransomware, que día a día nos sorprende con Con cosas nuevas, son nuevas versiones. con versiones nuevas, la protección de las redes OT, Ujú. que también hoy entran mucho en juego, el auge del edge computing, o sea, procesamiento de grandes volúmenes de datos y decisiones en el borde. em, ¿Cómo lo ven ustedes? Latinoamérica, digamos, Argentina en particular, Latinoamérica en general, viene sufriendo ciberataques en todo este tiempo y lo va a seguir sufriendo. Digamos, eso es una realidad, tanto en el sector público como privado. Es algo que va a ser inevitable. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que esperamos? Que el ransomware se haga cada vez más potente. El ransomware como servicio, obviamente, es un fenómeno que vino para quedarse. Sí. Vos pensás que hoy un ataque de ransomware tiene hasta 2 o 3 o hasta 4 instancias de extorsión. Te encripto la data y te pido dinero, te amenazo si no me pagás con publicarla, te amenazo con salir en redes sociales y comentarle a tus clientes que tengo su data y finalmente la publico con todo lo que efectivamente eso impacta en tu marca, en tu reputación, en los números financieros, valor de la acción y demás. Entonces eso no vemos que vaya a disminuir o a cambiar. El incentivo para el atacante es muy fuerte en ese sentido. Obviamente estamos preveyendo que todo lo que sea sistemas críticos, sistemas operativos, el conocido como OT, Operation Technology, va a seguir siendo un tema crítico porque son ambientes donde mayormente falta la protección provista por la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque se pensaron con un paradigma distinto. Se pensaron con un paradigma de algo que tiene que funcionar, no importa cómo, por mucho tiempo, y estoy aislado del mundo, estoy aislado de Internet. Vos ya no te reís porque lo habrás conversado con más de algún cliente, pero claramente eso ya no es cierto. Entonces hay que trabajar muy fuertemente en esos entornos. Todo lo que sea el edge, dijiste vos, claro, obviamente, el advenimiento de 5G, el advenimiento del trabajo remoto, el advenimiento de las nubes llevando al borde mucho procesamiento, también nos obliga a pensar cómo proteger todos esos entornos que se han convertido otra vez en un elemento más de la superficie de ataque externa. Exacto, porque buscan los datos, porque cada cantidad de datos ocurre en el borde. Llámese, vos pusiste ejemplo, digo, también agrego sucursales inteligentes, dispositivos IoT, Absolutamente. desplegados por todo el campo, bueno, y los usuarios híbridos que expanden muchísimo la superficie de ataque. Y recordar que tenés que enfocarte en proteger soluciones o cosas como una impresora. Debo decir, una impresora, ¿por qué? Recordad que hubo un ataque que hacía pivote en un driver de impresora que estaba desactualizado y a partir de ahí podías trabajar, desplegarte dentro de una red. Entonces, el IoT es otro de esos grandes vectores de preocupación. Al final del día, vos lo que mirás es una superficie de ataque ampliada. Desde las identidades hasta los dispositivos, tenés un montón de cuestiones a las cuales prestar la atención. Por eso es que hacemos foco en ese tipo de integración en dispositivos que te permitan resolver varios problemas a la vez. Okay. A ver, también hemos visto cómo el uso de inteligencia artificial nos da la capacidad a los atacantes de generar, como mencionábamos recién, phishing y intentos de vulneraciones más creíbles, el famoso BEC, ¿no? El compromiso del correo corporativo que yo me hago pasar por tu jefe y te pido plata o una transferencia o algo y vos no te diste cuenta, básicamente. Todo eso son tendencias a monitorear. Bien, bien. Muy interesante, la verdad, la charla. Y para ir cerrando, quería consultarte, digo, para pensar en las acciones concretas que pueden tomar las acciones hoy, las empresas hoy, y cómo Axis y Fortinet las apoyan para ejecutar esta visión de resiliencia cibernética futura. Claro. Mira, a ver, se me ocurren un montón de cosas, pero lo primero es sentarnos con los clientes, aquellos CEOs y eso que nos están mirando, y ofrecerles un análisis, una evaluación de su madurez en función de algún marco normativo o marco de referencia, como puede ser el del NIST, el Cybersecurity Framework, donde podamos mostrarles qué oportunidades de mejora tienen. Porque obviamente las compañías han invertido y se puede mejorar, se puede optimizar esa inversión, se puede complementar con tecnologías que van
de la mano de esta integración o esta plataforma de ciberseguridad integrada que propone Fortinet. Entonces, mi invitación, que la podemos hacer en conjunto, obviamente, es embarcarnos en estas evaluaciones con los clientes para dejarles saber cuál es el camino que les podríamos proponer de evolución futura a su infraestructura. De todas formas, no se trata de solucionar todo de la noche a la mañana. No. Porque hablábamos de planificación a largo plazo. O sea, un punto importante es la llamada a la acción, es tomar la acción, es comenzar, porque si algo hemos aprendido hoy es que no tenemos que esperar a que nos ocurra, porque realmente tenemos que buscar tomar la iniciativa, pero no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana. Yo, como siempre digo, hablando, por ejemplo, de tecnologías como EDR, ¿no? Hacer una prueba de concepto a través una prueba de concepto del producto, gracias al servicio de respuesta ante incidente porque sufriste un ataque, es la prueba de concepto más cara del mundo. Entonces, es preferible adelantarse, prevenir, hacer todas las pruebas, todas las validaciones que sean necesarias de tecnologías antes de obtener el problema y ser proactivo. Entonces, recordando siempre esto, ¿no? De que el atacante en algún momento va a tener éxito y hay que enfocarse en detectarlo rápido y reaccionar. Bien, bien. Bueno, CIOs y CISOs que nos están mirando, creo que el mensaje fue realmente claro. La resiliencia cibernética no ocurre por azar, es resultado de decisiones y de acciones estratégicas, y por ende Axis y Fortinet se presentan como sus aliados en este camino, aportando visión, aportando tecnología y por supuesto apoyo constante. En esta charla han cubierto un terreno realmente grande, la expresión macro de resiliencia en 2025 hasta tecnologías específicas y por qué no consejos y recomendaciones para los líderes. Agradezco de nuevo a Ignacio por sumarse a esta iniciativa, a esta conversación sobre cómo Fortinet también abarca y enfoca en el sentido de ciberresiliencia con un llamado a la acción, ¿no? Evalúen su postura de seguridad, planifiquen a futuro y busquen aliados expertos para materializar esa visión de ciberresiliencia. Ahora, vuelvo a la pregunta del principio, como CEO o como CISO, ¿estás preparado para el momento en el que todo va a depender de vos? Muchas gracias y nos vemos la próxima.